Entramos en el mensaje de la palabra esta mañana. Vamos a la parte número 3 de nuestra serie, las resurrecciones venideras. Hay varias resurrecciones en camino. Y hoy día vamos a hablar de la más importante de todas, que es la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo ella impacta nuestras vidas y quiero empezar con un primer pensamiento. Porque la resurrección corporal de Jesucristo le da un significado especial a su crucifixión. Hay mucha gente que está diciendo que Jesús solamente se resucitó en el espíritu, pero no en su cuerpo. Y ese es el pensamiento gnóstico del primer siglo, que hasta ahora ese mismo demonio de error está engañando a las personas. Pero aquí en este pensamiento se contrastan dos ideas, la idea de la resurrección y la idea de la crucifixión. Entonces muchas veces la gente no considera eso. Como dije anteriormente, muchos cristianos se enfocan demasiado en la crucifixión. Y está bien que hablemos de que Cristo fue crucificado, porque eso demuestra el gran amor de Dios por la humanidad. Pero hay más que la cruz. No te puedes quedar solamente en la cruz. Tenemos que recordar que en la época de Cristo los romanos estaban crucificando. Estaban clavando en cruces decenas de miles de personas en todo el imperio, porque era algo común en el imperio romano. Pero la crucifixión de Cristo fue completamente diferente. Es decir, que Cristo haya sido crucificado, eso no lo hizo ser hijo de Dios. Que una persona fuese crucificada no la hacía hijo de Dios. Todo lo contrario, lo que levantó a Jesús de entre los muertos, lo que distingue la muerte de Cristo de las demás crucifixiones, fue lo que él experimentó cuando fue levantado físicamente de la tumba. Entonces la cruz demuestra su gran amor, pero la resurrección muestra su gran poder. Entonces, lo que da poder y significado a la resurrección corporal, a la cruz, es la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Entonces ambas cosas, su crucifixión y su resurrección, van juntas. Por eso necesitamos entender lo que la resurrección de Cristo ha logrado a nuestro favor. Hay algo que ya ocurrió históricamente. Jesús se levantó de los muertos y tú tienes que tener la revelación de lo que significa su crucifixión y su resurrección y cómo esto te ayuda a ti. Vamos a 1 Corintios, el capítulo 15. En el versículo 17, y esta escritura es fundamental porque tiene que ver con la base de nuestra fe. No, y si Cristo no ha resucitado, y está hablando otra vez del hecho histórico, y paréntesis, ¿cuánta gente vive hoy completamente desconectada de ese semejante hecho histórico, el más notable en toda la historia del universo? Si Jesús vino, si Jesús se encarnó, si Jesús murió y resucitó, a ellos ni fu ni fa. En otras palabras, no afecta a sus vidas en lo más mínimo. Esa gran desconexión es la que tiene que ser remediada. La gente tiene que escuchar acerca de que Cristo Jesús resucitó de los muertos. Ahora, si Cristo no resucitó de los muertos, entonces la fe de ustedes, como dice aquí, es inútil. Todos todavía están en sus pecados. Ahora, ¿por qué Pablo dijo esto? Sorprendente de decirlo, pero en aquellos días, en el primer siglo, en la iglesia de Corinto, había algunas personas que se llamaban creyentes y que no creían en la resurrección corporal del Señor Jesucristo, porque el pensamiento griego, el pensamiento gnóstico, se había metido tanto en la mente y en la cultura que invadió la iglesia. Por eso no podían concebir la encarnación, no podían concebir la resurrección, porque para ellos el espíritu era bueno, la materia, la carne era mala. Entonces, ¿cómo puede ser que un espíritu entre en un cuerpo y haya una encarnación? No puede ser. Como una persona, después que salió del encierro, de la prisión de la carne, otra vez el espíritu vuelve a regresar al cuerpo y vive, revive. Ese pensamiento no era dable en la cultura griega. Entonces, en la iglesia de Corinto había algunas personas que no creían en la resurrección física del Señor. Y esto niega completamente el corazón del evangelio, lo nulifica, le quita su poder. Ahora, la resurrección de Cristo, ¿qué es lo que ella hace? ¿Qué es lo que ella ha logrado? Ella revierte o cancela el mayor impacto de la elección pecaminosa de Adán, la sentencia de muerte universal. Muchas personas ignoran lo que significa el concepto del pecado original. Han sacado del vocabulario diario, nuestra sociedad y cultura han sacado palabras tales como fornicación, han sacado la palabra de pecado original, han sacado palabras tales como cielo e infierno.
Y ese tipo de ignorancia es fatal. Todo lo relativizan. Y el diablo ha hecho un buen trabajo separándolos a ellos de la verdad. Y es triste porque esto lleva a la gente al infierno. Entonces, la resurrección de Cristo, algo que ya fue hecho a nuestro favor, cancela o nulifica algo que ocurrió en el ámbito del espíritu, porque desde el pecado de Adán existe sobre la humanidad una sentencia decisiva de condenación. Lo que pasa es que la gente no sabe. Claro, como no les llegó una notificación judicial a su casa, entonces piensan que todo está bien. No, pero tienen una deuda con D mayúscula. Y si ellos no se dan cuenta que hubo un sustituto que ya la pagó por ellos, van a seguir todavía en sus pecados y van a morir en sus pecados y se van a condenar eternamente. Entonces, debido a este pecado de Adán, entraron la muerte y la condenación. Ahora, vamos a ver dos pasajes que lamentablemente no son nada populares para la gente que camina desconectada. Juan, capítulo 3, el versículo 17, el versículo 18, dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, ¿cuál es la salida de esa condenación? El que en él cree no es condenado. Hay una salida. Pero, ¿qué con respecto al otro caso? ¿Qué pasa con el que no cree? El que no cree, la Biblia nos notifica que ya ha sido condenado. La sentencia decisiva de condenación está vigente. Pero la gente no lo sabe. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna mediante la fe en Cristo. Entonces, ¿por qué ya ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Otro pasaje paralelo son escrituras que señalan en la misma dirección. Aquí una simple comparación de escrituras apoya la misma idea. Juan 3, versículo 36. De que cree en el Hijo, tiene. Repitan conmigo, ¿que cree? Tiene. Ajá. Pero el que rehúsa creer, y noten ustedes aquí que no es solamente un simple no cree. Aquí es el que rehúsa creer. Es una actitud de rechazo intencional, consciente. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Obviamente va a permanecer en muerte, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora uno podría pensar, ¿pero qué? ¿Acaso Dios está molesto, está enojado con esa persona? No, no es así. Hay algo judicial que tomó lugar en medio. Hay algo legal que tomó lugar en medio. Obviamente, esa ira, entre comillas, cayó sobre Jesús en la cruz hace 2000 años. Entonces, cuando la persona rechaza eso, esa ira va a caer sobre la persona porque no reconoce que ya cayó sobre Jesús. Entonces, al rechazar el sustituto, al rechazar el antídoto, al rechazar la salida provista por Dios, definitivamente no va a experimentar la sustitución de sus pecados y la persona misma se condenará y morirá eternamente por su pecado que no ha sido removido. Ahora, cuando uno habla acerca del Evangelio, el pensamiento popular, el pensamiento de la mayoría es que, Dios nos perdona a nosotros los pecados a través de Jesucristo. Y está bien, ¿no? Otros, una minoría, va un poquito más allá y hablan de la necesidad de nacer de nuevo para recibir la vida de Dios, para recibir una nueva naturaleza. Y está bien, ¿no? Y esa minoría está mucho más acertada, pero la verdad es que el paquete no está completo si nosotros pasamos por alto la necesidad de que también seamos resucitados físicamente entre los muertos. Acuérdense que el plan de Dios para con el hombre es todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, no solamente el nuevo nacimiento, no solamente renovar nuestra mente, no solamente la santificación, nuestros patrones mentales, nuestra conducta, nuestros hábitos, nuestras prioridades, nuestras motivaciones, etcétera. También es que nosotros recibamos un cuerpo completamente cambiado. Ahora, el nuevo nacimiento, por supuesto, es la resurrección del espíritu humano y es verdaderamente una resurrección, no es algo simbólico, debido a que no lo vemos,
podríamos pensar que fue algo simbólico, pero cuando nacemos de nuevo experimentamos una resurrección literal espiritual. Nuestro espíritu humano pasa de muerte a vida, de tinieblas a luz. La única parte simbólica es la que viene después, cuando nosotros nos bautizamos en agua como un reflejo de lo que literalmente ocurrió en nosotros internamente. Es una expresión visible de algo que ocurrió en lo invisible. Pero el impacto completo de lo que Jesús logró para con nosotros a través de su resurrección no queda allí con el nuevo nacimiento, va muchísimo más allá y se extiende hacia una resurrección venidera. Nuestra futura resurrección corporal ahí en el horizonte. Y como ya hemos dicho, hay varias resurrecciones programadas viniendo en el horizonte. Ahora, vamos a Romanos y sigamos entendiendo lo que la resurrección hizo a nuestro favor. Romanos 5, los versículos del 8 al 10. Más Dios, y ese es un gran hecho histórico que no se puede negar. Y acá tenemos una demostración del amor divino. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, aún siendo enemigos de Dios, aún siendo la parte que ofendió a Dios, Dios tomó la iniciativa y envió a Cristo para que muriese por nosotros. Pues mucho más. Los que hemos recibido, los que hemos creído, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y en un ratito voy a explicar esto. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces aquí dice salvos de la ira y luego dice salvos por su vida. Está hablando de su resurrección. Ahora, el pecado original es el resultado de la actitud de Adán. Cuando Adán pecó en el huerto, no solamente desobedeció a Dios, sino que también él trasladó su lealtad al poder de las tinieblas. Adán cometió alta traición en contra de Dios. Se postró ante Satanás, dobló su rodilla ante el archienemigo de Dios. Y finalmente esto abrió la puerta al enemigo y Satanás pasó a ser el que gobernaba este mundo. Y es ahí donde todos nosotros fuimos constituidos enemigos de Dios. Esta enemistad se ha perpetuado a través de los siglos, porque fuimos posicionados, porque Adán, el primogenitor de la raza humana, la cabeza de la raza humana caída, básicamente causó de que nosotros fuésemos posicionados en un lugar de enemistad contra el Padre. Pero lo que Jesús hizo fue para revertir todo ello. Él nos salva, en primer lugar, de la ira por el pecado, y en segundo lugar, nos pone a nosotros en vida también. Es decir, ya no somos enemigos de Dios, ahora somos sus hijos. Entonces, a través de su resurrección somos salvos, en primer lugar, de la ira venidera. Quiero que ustedes sepan que hay varias iras que se combinan en una sinergia en el libro de Apocalipsis. Y no es una sinergia muy agradable que digamos, porque está la ira de Dios, está la ira del Cordero y está la ira del dragón. La Biblia dice, se airaron las naciones. O sea, hay una serie de iras que están ahí. Hay una serie de cosas que van a ocurrir, juicios que van a ocurrir en el planeta. Gracias a Dios que la iglesia va a escapar de todo esto. Pero somos salvos de la ira venidera o de cualquier otro juicio que caiga en el mundo por medio de la resurrección de Jesucristo. Ahora, como les dije, mucha gente vive completamente desconectada del hecho del pecado original, desconectada del hecho de la sentencia universal de condenación sobre toda la humanidad y desconectada del hecho de que la ira de Dios contra el pecado ya cayó sobre Jesús. En el libro de Nahum, en el capítulo 1, en el versículo 2, dice que Dios es un Dios celoso y vengador. Él es Señor, o el Señor es vengador y está lleno de ira. Y el Señor se venga de sus adversarios. Y mire lo que dice. A veces leemos estos términos un poco fuertes, pero entendamos hacia dónde está canalizado todo eso. Dice, y reserva la ira para sus enemigos. ¿Éramos enemigos de Dios? Ahora hemos sido reconciliados. Hemos sido justificados por su sangre. Somos salvos por su vida. Entonces Él no está enojado con nosotros. Dios es por nosotros, no en contra de nosotros. Y entendemos el amor de Dios. Entendemos lo que Jesús tuvo que pasar para poder hacer la sustitución y para que tú y yo no nos perdamos eternamente. Pero, ¿y qué acerca de esas personas? Porque
los brazos de Dios están extendidos hacia una humanidad rebelde y contradictoria, que vez tras vez le da la espalda a Dios, que envió lo más precioso que tenía, envió a su Hijo, y aún así, ¡pah!, una bofetada en la cara al Señor Dios. En vez de corresponder al amor mostrado, le dan la espalda. Y siguen en sus pecados, siguen vendidos a hacer lo malo. Entonces, si ellos no aceptan que la ira por su pecado cayó sobre Jesús, ¿qué creen que va a ocurrir? Va a caer sobre ellos. Entonces viene un día en que Dios, que es amor y que al mismo tiempo es el juez justo, va a juzgar al mundo, no a nosotros. Su ira caerá, como dice este versículo, únicamente sobre sus enemigos. La resurrección nos convirtió a nosotros en amigos de Dios, aunque una vez, como ya saben, fuimos sus enemigos. Entonces la ira de Dios no está sobre nosotros. Él va a soltar toda esta ira sobre sus adversarios, y eso lo vamos a ver, y ya está escrita la historia por adelantado, en los terribles juicios que van a caer en los días del libro de Apocalipsis. Entonces nosotros como iglesia no tenemos por qué preocuparnos al respecto, porque ningún juicio va a caer sobre nosotros. No estamos bajo juicio, estamos bajo la gracia de Dios. Y esta ira obviamente va a caer sobre aquellos que decidieron constituirse enemigos de Dios, aún cuando han podido tener la solución, pero no quisieron. Y son enemigos del Evangelio. No solamente son enemigos de Dios. Luego alguien viene y les habla del Evangelio y aún así persisten en su desobediencia. Ahora, volviendo a hablar acerca del asunto de la muerte, puede que nosotros continuemos muriendo físicamente por un tiempo, pero el efecto de la muerte física en los hijos de Dios ha sido mitigado. Y cuando algo es mitigado, no significa que no va a ocurrir, significa que su efecto será menor. Mitigar, de acuerdo con el diccionario Webster, significa hacer o volverse más leve, menos severo, menos riguroso o menos doloroso. Y Cristo lo que hizo es que Él fue el que mitigó el efecto de la muerte sobre nosotros cuando murió y resucitó. Ustedes saben que lo primero fue la encarnación. Él se unió a una familia humana. Él nació de una virgen y Él vino a ser uno de nosotros. Y Él experimentó, Él comprendió la experiencia humana siendo un hombre. Entonces, ¿cuál fue el porqué? ¿Cuál fue la razón de su encarnación? Para que Él simplemente pudiese morir y resucitar. Como ya dijimos, la muerte de los seres humanos vino como resultado de la mala decisión del primer hombre, el primer Adán. Y en 1 Corintios, el capítulo 15, en el versículo 1, vemos un contraste marcado entre el primer Adán y el segundo o el postrer Adán, el Señor Jesucristo, y el efecto de las decisiones de ambos. Ambos, el primer Adán y el segundo Adán, vienen a ser cabezas representativas. Adán vino a ser la cabeza de la raza humana caída. Jesucristo, el segundo Adán, viene a ser la cabeza de una raza renacida, recreada, regenerada, la familia de Dios. Ahora, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre ocurrirá. Está hablando de algo futuro. Está hablando de una resurrección venidera. Por un hombre también la resurrección de los muertos. Entonces acá tenemos en este mismo pasaje contrastados no solamente dos hombres, dos efectos, también tenemos el problema y la solución, ¿no? El problema, la muerte, vino por un hombre, el primer Adán. La solución, la resurrección, vino también por un hombre, que es el segundo Adán. En otras palabras, si Dios iba a resucitar a los muertos, si la raza humana iba a ser resucitada, entonces tenía que haber un ser humano representativo que lo causase. Y eso es lo que Jesús hizo. Estamos hablando de la resurrección del Señor Jesucristo. Es decir, Dios no podía hacer esto desde el cielo, ¿no?, abriendo su boca y haciendo un decreto, no, hablando su todopoderosa palabra. No, había cosas pendientes en el ámbito local, en el ámbito del escenario humano, en el ámbito legal también. Entonces, Él tenía que enviar a su Hijo para que pudiese hacerse hombre y poder así revertir los efectos de la muerte, siendo nuestro sustituto. Entonces, Jesús tuvo que encarnarse. ¿Y para qué vino? Jesús vino y Cristo le quitó el poder a la muerte. Y de eso se trata.
Ya saben que la resurrección es lo opuesto a la muerte. En Hebreos, el capítulo 2, en el versículo 14, vemos cuál es el efecto, el resultado y aquello que está puesto a nuestro favor con respecto a la resurrección de Cristo. Aquí se habla, en primer lugar, de la encarnación. Dice, y esta traducción, Hebreos 2.14, 26 traducciones, los hijos de una familia ciertamente comparten carne y sangre. Él, el que vino del cielo, Él también compartió esa herencia con ellos, tomando un cuerpo y haciéndose como ellos, para que por medio de la muerte pudiera dejar sin poder, de griego katargeo, a aquel cuyo poder está en la muerte, eso es decir, al diablo. Ahora, ¿cuál es el mayor poder del diablo, del enemigo? No es la enfermedad, no es la lujuria, no es el pecado. El más grande efecto de la obra del diablo es simplemente la muerte. La paga del pecado es la muerte, por supuesto. La muerte es el gran enemigo. Ya la Biblia ha anunciado la muerte de la muerte. El último enemigo en que será destruido será la muerte. Entonces, pero eso aún no ha ocurrido. La muerte aún no ha experimentado su mayor pérdida. Pronto va a ser completamente despojada, ¿no? Pero ha sido despojada de su eficacia. Es decir, ha sido despojada de su eficacia, pero no de su plena acción, porque los seres humanos se siguen muriendo. Interesante. Y estábamos cantando más temprano, ya no hay aguijón. Y la verdad es esta, la resurrección era la única manera en que se le podía quitar el aguijón a la muerte. Y si el poder del diablo, que era el emperador de la muerte, estaba en la muerte, entonces Cristo tenía que quitarle este aguijón. Y eso fue lo que logró a través de su encarnación, muerte y su resurrección. Ahora, esa palabrita griega katargeo que vimos aquí en Hebreos 2.14, que viene de la frase dejar sin poder, otras traducciones dicen destruir. Katargeo significa cancelar, anelar, dejar inefectivo. Implica la pérdida de su efecto y eficacia. No significa la pérdida de su existencia, sino solamente de su capacidad. En otras palabras, gracias a la resurrección de Jesucristo, la muerte ha quedado impotente. Se ha vuelto semejante a una persona que está paralizada. Está allí, pero no está más en poder. ¿Se acuerdan ustedes el enfrentamiento, el duelo entre Jesús y la muerte, cuando Lázaro estaba allí ya 4 días de muerto? Y ahí Jesús demostró ser Señor sobre la muerte. Esa fue la bofetada inicial a la muerte, diciendo, por 4,000 años tú has estado mandando a la tumba a incontables millones de personas, pero tu ultimátum se acerca. Hay una resurrección venidera. Entonces vemos acá de que Satanás en ese sentido está suelto, vivo, activo en el planeta Tierra, hurtando, matando y destruyendo, es cierto. Pero nada de lo que el diablo haga con aquellos que hemos recibido y creído el Evangelio tendrá un efecto duradero sobre nosotros. Lo más lejos que el diablo puede llegar con respecto a tu vida es matarte prematuramente. Y eso solamente si tú lo permites. Si tú no lo permites, el diablo no te puede cortar de tu existencia acá en la tierra. Porque realmente hemos sido redimidos. Cristo Jesús rompió el poder de la muerte espiritual en nuestras vidas. Y obviamente uno no tiene que morirse enfermo. Tú puedes básicamente vivir tu vida completa. La Biblia nos habla de que la voluntad de Dios es la longevidad. Entonces, si tú eres obediente y caminas en el Espíritu, entonces tú puedes vivir una buena y una larga vida. Pero si eres torpe, si eres terco, tosudo, desobediente y todo eso, y quieres tropezar una y otra vez con la misma piedra de hacer lo que te gusta hacer y no las cosas del Espíritu, entonces puede que el diablo acorte tus días y ya no vas a tener largura de días ni salud en esta tierra. Bueno, entonces Cristo nos ha librado a nosotros de la muerte, así que ¿cuál es el propósito final de Dios? El propósito final de Dios es la aniquilación completa y total de la muerte en todas sus formas. Y eso todavía no ha ocurrido. Lo primero, obviamente, ya se completó. Me refiero a la encarnación, ocurrió. La muerte de Jesús ocurrió. La resurrección también ocurrió.
Y hay todavía algunos obstáculos en el camino, pero es un asunto de tiempo, porque pronto se va a alcanzar ese día en que el último enemigo, que es la muerte, será totalmente aniquilado, totalmente destruido. Como ya dije, la muerte no se puede destruir a través de un decreto de Dios mismo, ni siquiera de Él. La única manera de erradicar la muerte es mediante una resurrección completa y total de la raza humana. Y esto es algo que se encuentra dentro del programa de resurrecciones de Dios, el cual empezó con la resurrección del Señor Jesucristo. Eso fue lo que inició todo. Ese fue el toque inicial de la pelota en el centro de la cancha. Y ahí empieza todo el escenario de ese desfile de resurrecciones. Ahora, volviendo al asunto de la resurrección, Jesús N veces habló acerca de que iba a morir y que iba a ser resucitado durante su ministerio terrenal frente a sus discípulos. ¿Saben ustedes que los mismos seguidores del Señor Jesucristo no esperaban que su resurrección ocurriese de la manera en que nosotros sabemos, de la manera en que sucedió? Porque ellos no tenían un claro entendimiento del asunto de la resurrección, no entendían lo que iba a pasar. Y como ya dijimos anteriormente, la mayor parte de los judíos del primer siglo, con excepción de los saduceos, creía en una resurrección general de todos los muertos, basados en una interpretación errónea de Daniel capítulo 12, versículo 2. Ellos en su interpretación fallida de ese texto cometieron el error conocido como la simplificación excesiva, es decir, no trazaron bien la palabra de verdad, no dividieron bien la palabra de verdad, no tuvieron suficiente luz al respecto. Así que vamos a Daniel 12, versículo 2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, está hablando de gente que ha muerto y que ha sido sepultada, serán despertados, o sea, está hablando de una resurrección. Dice unos, obviamente está hablando de un gran número de personas, ¿no? Dice aquí muchos. Ahora, el todo es la suma de las partes, ¿no? Unos, los creyentes, para vida eterna. Y otros, para vergüenza y confusión perpetua. La persona común, la persona promedio en la calle, ignora esto. Ignora que están frente al abismo de la condenación eterna. Y otros también ignoran que hay una salida para vida eterna. Entonces los judíos creían que ambos grupos de personas, justas e injustas, serían resucitadas al mismo tiempo. Pero una pregunta, ¿Daniel 12:2 nos está diciendo que todos ellos serían resucitados a la vez? No. Tampoco nos dice aquí que iba a haber solamente una resurrección. Entonces, en ese momento, en ese punto en la historia, Daniel no tuvo la revelación de las demás resurrecciones del programa de Dios, pero sí nos han sido reveladas a nosotros en el Nuevo Testamento. Así que la resurrección de los injustos que murieron no ocurrirá al mismo tiempo que la resurrección de los justos. Y aquí necesitamos entonces ir al lugar donde hay más luz y revelación. Vamos a saltarnos desde Daniel, que es un libro profético, hasta el otro libro profético por excelencia, que es al final del Nuevo Testamento, en Apocalipsis, el capítulo 20, ya casi al final del libro. Y es tremendo, ese pasaje es tremendo. Me gustaría mucho que la gente leyese acerca de esto. Apocalipsis 20, versículos 4 al 6 y versículos del 11 al 15. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ahí está hablando de creyentes en el periodo de la tribulación. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, está hablando del anticristo, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y aquí la escritura dice, vivieron. Primero dice que estaban muertos, decapitados. Ahora dice que vivieron. Está hablando de una resurrección. Y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí está hablando de una resurrección. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir, es decir, aquellos que sí se dejaron marcar. Los que no creyeron en Cristo. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y noten ustedes que hay una diferencia de 1000 años entre ambas resurrecciones. Son separadas, son diferentes y hay un periodo de tiempo bastante largo. La primera, la que hemos leído, es la primera resurrección.
Y bienaventurado y santo el que tome parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte, ¿qué cosa es la segunda muerte? Es el ser lanzados o arrojados al lago que arde con fuego y azufre. La gran sopa venidera para aquellos que han rechazado a Jesucristo. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años, ¿no? Como leímos en el versículo 4, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 11. Juan, en el Espíritu, vio también un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron el cielo y la tierra. Es el Padre. Y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Hermanos, esto va a ocurrir. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Este es el juicio del gran trono blanco. La iglesia no va a participar en ese juicio. Los libros donde están registrados todos los pecados de los pecadores van a ser abiertos. Y también se va a buscar sus nombres en el otro libro, que es el libro de la vida del Cordero, y no van a estar. Bueno, y en versículo 13, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Como dice acá, esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, en estos dos pasajes, en el mismo capítulo 20 de Apocalipsis, podemos ver claramente dos diferentes resurrecciones separadas por un periodo de 1000 años. Así que las resurrecciones venideras no van a ocurrir al mismo tiempo. Y por eso, si volvemos a la historia de la resurrección de Lázaro, ¿se acuerdan ustedes lo que creía Marta, la hermana mayor de Lázaro? Al respecto, Marta, la hermana de Lázaro, a quien Cristo resucitó de los muertos, creía que la resurrección de los justos ocurriría en el último día. Juan 11:24, Marta le dijo: yo sé que Lázaro resucitará en la resurrección en el día final. Y ella expresó su punto de vista, que era el punto de vista popular judío en aquellos días, ¿no? Entonces, quiero que ustedes vean algo, ¿no? Porque cada vez que Jesús tocó el tema, cada vez que Jesús anunció anticipadamente que Él resucitaría de los muertos, sus discípulos, los que anduvieron con Él 3 años y medio, escucharon lo que Él decía, pero no oyeron lo que Él les estaba diciendo, sino que en su mente ellos escuchaban lo que ellos pensaban que sería la resurrección. ¿Qué cosa? Una resurrección general, final y para todos. Pero Cristo comenzó a enseñarles a sus discípulos que habría muchas resurrecciones, siendo la suya la primera de esa serie. Ahora, ¿cuál fue la ocasión que Él utilizó para hablarles acerca de esto? ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a un monte alto con 3 de sus discípulos, con Pedro, con Juan y con Jacobo, hermano de Juan? Y se transfiguró delante de ellos, sus vestiduras se hicieron blancas, blancas, y comenzó a resplandecer. Y se aparecieron ahí Moisés y Elías, y estaban ahí en gloria con Jesús, hablando acerca de su obra venidera. Esa era una visión futura del reino de Jesús en la tierra por 1000 años. Marcos recoge esta experiencia. Marcos 9, del 9 al 10, y aquí hay una clave muy importante que nos habla acerca de la resurrección del Señor y por qué se diferenciaba de las demás. Descendiendo ellos del monte, Marcos 9, del 9 al 10, les mandó a nadie que dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado, y aquí está la clave, de los muertos, ek necrón, o ek necrón, sí, en el griego, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Esto es ek necrón. Ahora, Jesús les dijo: no le vayan a decir a nadie lo que han visto. Ustedes saben que en el judaísmo, en la escritura, se nos prohíbe comunicarnos con los muertos. Eso es el campo del ocultismo, ¿no? Entonces, en el momento histórico, cuando ocurrió esto, o sea, Moisés ya había muerto y Elías había sido arrebatado al cielo. Entonces, uno estaba abajo en el seno de Abraham,
un lugar de consolación, y el otro estaba arriba. Entonces, no es que en ese momento Elías descendió del cielo al monte alto, y no es que Moisés ascendió del Seol, del lugar de consolación, del seno de Abraham, hacia ese monte alto. No, esta fue una visión del futuro, en el cual el Señor Jesucristo ya estaría reinando, y ahí estaban también ellos en gloria, con sus cuerpos glorificados. Okay. Entonces, porque si ya andaban por ahí, comienzan a contar, ¡hey! ¡Lo vi a Elías! ¡Lo vi a Moisés! Oye, ¿tú te has comunicado con los muertos? ¡Pah! Te apedraban. Entonces, les prohibió que ellos hablaran acerca del asunto, ¿no? Pero les dijo, no hablen de eso hasta que yo resucite de entre los muertos. Como ya les dije, ¿qué estaba en el pensamiento de ellos? Una resurrección general, ¿no?, de los muertos. Pero cuando Cristo les habló de su resurrección, no les habló en los términos que ellos conocían. Es por eso que ellos se comenzaron a cuestionar, discutiendo, ¿qué será eso de resucitar de entre los muertos? Esa frase que Jesús dio allí puntual los llevó a preguntarse qué es a lo que Jesús se está refiriendo. Porque lo que oyeron de los labios de Jesús fue completamente diferente que su creencia popular. Jesús no les dijo que Él resucitaría con los muertos, sino de entre los muertos. Entonces, el sentido correcto de lo que Jesús estaba diciendo aquí acerca de su propia resurrección no está reflejado lamentablemente con nuestra traducción, pero cuando vamos al griego, la traducción correcta de sus palabras es la siguiente. Esa frase de los muertos en griego es ek nekron y significa de entre los muertos. Y esto cambia completamente el significado de lo que él dijo. Jesús les estaba enseñando que él iba a resucitar en una resurrección parcial, privada, anterior y separada de todas las demás. Que él iba a resucitar solo. Él resucitaría antes de todos los santos del Antiguo Testamento, antes de todos los creyentes de la era de la iglesia, antes que todos los creyentes del periodo de la tribulación. La suya sería una resurrección especial, única y fundamental, la cual haría posibles todas las demás en la serie de resurrecciones del programa de resurrecciones de Dios. En otras palabras, los demás muertos permanecerían muertos hasta que Él resucitase primero. Por eso la resurrección del Señor Jesucristo es singular. No es general, no es colectiva, es puntual. Así que cuando Jesús resucitó de los muertos, en su resurrección dejó muertos a todos los que antes de Él habían muerto, incluyendo a todos los del Antiguo Testamento, y ninguno de ellos resucitaría al mismo tiempo que Él. Entonces, la resurrección de Cristo, y esa es su importancia, es solo la primera resurrección en un desfile de muchas. Hay un desfile de resurrecciones en el programa de Dios. Hay resurrecciones venideras, son varias. Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos dijo acerca de esto. 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 20, todo el capítulo dedicado a la resurrección de los muertos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahora, quiero explicar algo. Si Jesús resucitó de los muertos como parte de una resurrección general, entonces de ninguna manera Él podría ser las primicias o los primeros frutos. Por eso Él tenía que ser resucitado solo y primero. Ahora, hay algo curioso e interesante que ocurrió, en que cabe mencionar. Hay algo que ocurrió después de la resurrección del Señor. Y vamos a ver cómo Mateo describe los asombrosos y emocionantes acontecimientos que sucedieron después de que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y esto ocurrió en la fiesta de las primicias. Jesús se levantó en la fiesta de las primicias. Mateo 27. Esto es fascinante, hermanos. Versículos 51 al 53. Ustedes saben, aquel día el sumo sacerdote estaba allí y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ese velo del templo era tan ancho, tenía 4 pulgadas, estaba hecho de piel de camello, era inmenso, y ese velo no se rasgó de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Eso fue hecho por el cielo, fue hecho por Dios, por el poder de Dios. Eso fue algo muy fuerte. Luego la tierra tembló. Las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros.
Y muchos cuerpos de santos que habían dormido, es decir, que habían muerto físicamente, se levantaron. Está hablando acá de otra resurrección. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, ¿cuándo? Después, no junto con él, no al mismo tiempo, no es una resurrección colectiva de él con esos santos, sino después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad. Y esa es una prueba de que los sepulcros de los judíos siempre estaban fuera de la ciudad. Entonces, se levantaron en su tumba, en el cementerio afuera, y entraron, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Hermanos, este registro es bíblico, está escrito, existe, es la verdad. Hubo muchos cuerpos de personas que se levantaron después de la resurrección de él y entraron en la ciudad de Jerusalén y se aparecieron a muchos. Ahora, esas personas que se levantaron acá no eran gente conocida del Antiguo Testamento como Abraham, como Isaac, como Jacob, como los profetas, o Daniel, o José, ninguno de ellos. Era gente contemporánea, de modo que la gente de sus días pudiera reconocerlos. Ahora, esto está registrado no solamente en Mateo. Los diversos escritores que registraron esta resurrección milagrosa la relataron en las historias de la época. Como ustedes saben, ¿no? Es el hecho más conocido es que Jesús se levantó entre los muertos, que Jesús obtuvo victoria sobre la muerte, también no solamente para él como hombre, sino también para nosotros que creemos en él. Pero también Jesús pagó el precio por todos los creyentes que habían caminado con Dios en el Antiguo Testamento y para los que creerían en él como Señor y Salvador en la era de la iglesia y en el periodo de la tribulación. Ahora, paralelamente al registro de Mateo, en este evangelio, hay escritos de creyentes de esa época que se han recopilado. Existe una biblioteca conocida como la Biblioteca ante Nicea. Son los padres de la iglesia antes del concilio de Nicea. Y en esos libros está registrado de que más de 12,000 santos de la época de Jesús caminaron por Jerusalén durante 40 días. Apareciéndose ante muchos y luego ascendieron al cielo cuando Jesucristo ascendió a su Padre en Hechos capítulo 1. La Biblia dice que fue alzado en una nube. Esa nube de personas son ellos, ¿no? Estos santos que resucitaron entre los muertos después de la resurrección de Cristo fueron partes de las primicias. Porque Jesús es el primero de las primicias, pero es primeros frutos, plural. Entonces, Él y luego los después. Y todos ellos parte, ¿no?, de las primeras resurrecciones. Entonces estos santos resucitados salieron de los sepulcros, tenían cuerpos reales y documentos de la época afirman que entre los resucitados se encontraba un anciano que era sacerdote del templo llamado Simeón. Pueden leer acerca de él en el libro de Lucas, que él había estado guardando en el templo hasta ver el Mesías. Entonces cuando Jesús fue para ser dedicado, ese hombre vio a Jesús, y él y sus hijos vivían en Arimatea, ¿no? Y estos registros indican que su resurrección fue investigada específicamente, ya que eran bien conocidos por el Sanedrín. Los entrevistaron, les hicieron una entrevista, ¿no?, debido a su servicio en el templo como sacerdotes. Qué interesante lo que está registrado acá, porque esto concuerda exactamente con los detalles que Mateo registró en su evangelio. Entonces, estos registros de la biblioteca de los padres de la iglesia antes del concilio de Nicea afirman que durante la investigación, cada uno de los dos hijos de Simeón fue interrogado por separado y simultáneamente. Ambos contaron la misma historia, es decir, que Cristo resucitado se les había aparecido en el Seol, en el seno de Abraham, y se les presentó como el Mesías en el que habían creído y que resucitaron después que Jesús se levantó de la tumba. Este relato de Mateo es fascinante, tanto por lo que revela como por lo que oculta, porque dice que estos santos entraron en la santa ciudad, se aparecieron a muchos, y recuerden, hubo una serie de eventos relacionados con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo que ocurrieron en Jerusalén durante la temporada más concurrida del año en dicha ciudad, porque todo esto ocurrió en el día de la fiesta de la Pascua. Era la más importante de las 7 fiestas anuales. Y es conocido que todos los israelitas necesitaban ir a Jerusalén, viajaban del norte, de todo lugar de la nación, para participar de la fiesta de la Pascua.
El libro de Deuteronomio lo registra como si fuese un mandato. Entonces, es interesante que en Jerusalén cada casa poseía aposentos altos, que eran habitaciones superiores, que ellos proporcionaban como el alojamiento para sus compatriotas israelitas que venían a esas peregrinaciones. Por lo tanto, durante el tiempo de la Pascua, la población de Jerusalén se multiplicaba 5 veces. Interesante que acá hay otro registro histórico de Flavio Josefo, el historiador judío, dice en su libro Las guerras de los judíos, que según los registros humanos, el número de ovejas que eran sacrificadas en Jerusalén durante la Pascua en aquella época era 256.500. Y dado que una oveja era un sacrificio para 5 personas, la conclusión fue de que en los días de Cristo, en esa Pascua, hubo 1.250.000 personas llenando la ciudad de Jerusalén en lugar de los 250.000 habitantes habituales o regulares. Ahora imagínense, 12.000 resucitados circulando entre 1.250.000. Tanto el Nuevo Testamento entonces como las cartas de esos padres de la iglesia registran que estos santos resucitados se presentaron ante la gente y fueron reconocidos, eran personajes conocidos. Con 1.000.000 de visitantes en la ciudad, obviamente, ellos tuvieron que haber lucido diferentes ante los demás hombres de manera que ellos no se perdiesen simplemente entre la multitud. Hay inclusive algunos teólogos y eruditos que señalan que ellos también se levantaron con cuerpos glorificados. Y estos santos que se levantaron con Cristo no volvieron a morir. Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, de la viuda de Naín, y se volvió a morir. Jesús resucitó a la hija de Jairo y se volvió a morir. Jesús resucitó a Lázaro y se volvió a morir. Estos de acá que resucitaron inmediatamente después de Cristo no murieron, según los escritos del primer siglo, fueron arrebatados al cielo cuando Cristo fue arrebatado en la ascensión, en Hechos capítulo 1. Pero eso tampoco fue parte de una resurrección general. Regresemos a 1 Corintios 15. Hay un orden, hermanos. 1 Corintios 15, 20 y 23. Mas ahora, este es el hecho histórico, Cristo ha resucitado de los muertos, y primicias de los que durmieron es hecho. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Eso es lo que Daniel no registró, no lo escribió. Cada uno en su debido orden, del griego tagma. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, como ya dije, el término primicias deja en claro que la resurrección del Señor Jesús será seguida por muchas otras. Curiosamente, la resurrección de Cristo ocurrió exactamente en el día de la semana donde se celebraba la fiesta de las primicias, porque dio cumplimiento al programa profético de Dios tipificado a través de las fiestas solemnes de Israel. Ahora, la frase, cada uno en su debido orden, revela un desfile de resurrecciones, no solamente un solo evento, porque esa palabra tagma, esta palabra orden, viene del griego tagma, que se puede referir a una tropa, se puede referir a una serie, a una disposición, a un arreglo, a una formación. Es un término militar, representa una procesión triunfal de filas y regimientos que siguen a un conquistador después de una gran conquista. ¡Gloria a Dios! Lo que arrancó todo fue la resurrección de Jesucristo. Y ahí empieza todo. El hombre representativo, el gran sustituto, el segundo Adán, ha resucitado de los muertos para que los demás puedan seguir resucitando. Por lo tanto, lo que tenemos aquí no es solamente una resurrección, sino una serie de múltiples resurrecciones. Y ya que esto es cierto, debemos ser capaces de hallarlas en las Escrituras, de establecerlas y de articularlas claramente. Otra cosa que podemos ver y que es digno de notar es que los diversos rangos de personas resucitadas van a diferir en gloria. Es algo ya que he mencionado. Hay rangos, existen diferentes niveles de gloria en la resurrección. Otra vez, 1 Corintios 15, versículos 41 y 42. Recalco esto y eso les va a ayudar. 1 Corintios 15, 41 y 42. Una es la gloria del sol.
Otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de entre los muertos. Ustedes saben que ninguna estrella brilla como el sol, porque el sol es una estrella pequeñita, chiquitita. Hay estrellas millones y millones de veces más grandes que nuestro sol, y Jesús brilla más que todas ellas juntas. Ahora, los que vamos a resucitar con cuerpos glorificados brillaremos con cierto tipo de gloria, pero ninguno brillará como Jesús. Sin embargo, habrá diferentes niveles de gloria entre nosotros. Ahora, gracias a Dios por una persona que en el último momento de su existencia se arrepiente y recibe a Cristo. Gracias a Dios por eso. Antes de expirar, antes de su último aliento, y confiesa a Jesús, gloria a Dios, ha ganado una eternidad. Amén. Pero cuando reciba un cuerpo glorificado, no va a brillar como aquella persona que caminó toda su vida sirviendo al Señor, siéndole fiel y llevando fruto con perseverancia. Una vida que glorificó a Dios, que acabó su carrera y que fue productiva. Así que, así como hay diferentes resurrecciones, también habrá diferentes tipos de cuerpos glorificados. Otra vez lo pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren brillar como un foquito de linterna de 1.5 voltios? ¿Quieres brillar como el foco de un poste? ¿O como un reflector de 1000 watts? ¿O cuántos de ustedes quieren brillar como una supernova? Entonces ya saben lo que tienen que hacer. Escúchenme bien, la salvación es un acto de gracia. Pero nuestras recompensas y el nivel de brillantez o esplendor de nuestro cuerpo glorificado será en base a nuestra fidelidad, en base a nuestras buenas obras, en base a nuestro servicio al Señor. ¿Se acuerdan? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, la mayor parte de los creyentes no entiende la secuencia y el momento de estas resurrecciones venideras. Tampoco están familiarizados con el número de ellas. Así que nosotros vamos a estudiar esas resurrecciones. Vamos a encontrar que hay patrones, hay símbolos y hay cierto número de resurrecciones declarados o registrados en la Escritura. Y vamos a ver que hay símbolos los cuales tienen su cumplimiento en la Escritura con respecto a las resurrecciones que vendrán. Pero para terminar quiero decir esto, las Escrituras son claras y la evidencia de múltiples resurrecciones se hace patente en ellas. Estamos acercándonos a hablar de eventos del tiempo del fin a través de este tema de las resurrecciones. Entonces, esta secuencia de resurrecciones será semejante a la de un conquistador volviendo a casa y trayendo de vuelta con él todas sus tropas según su rango. Y eso es lo que va a ocurrir con nosotros los justos. Seremos resucitados uno tras otro en grupos según el grupo al que pertenezcamos. Y todo esto, hermanos, ocurrirá en un no muy distante futuro. Levantemos nuestros ojos. Hay resurrecciones venideras en el horizonte. Esa es nuestra esperanza bienaventurada. Esa es la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es, porque le veremos con ojos glorificados. Amén. Y eso ocurrirá pronto. ¿Cuántos dicen Maranata? ¿Cuántos dicen Jesús ven? Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, que es esclarecedora. Gracias por tu gracia, Señor, para abrir las Escrituras para que tu familia, tu pueblo, tus hijos las puedan entender. Señor, tenemos una gran expectativa. Amamos tu venida. Y, Señor, nos preparamos para que cuando tú vengas por nosotros, Señor, podamos resplandecer también con el máximo nivel de gloria que podamos para que tú seas agradado. Te damos las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Y si aún no has recibido a Cristo en tu corazón, está la deuda, está la sentencia de condenación, que puede ser revertida solamente si tú correspondes al amor mostrado en la cruz. Solamente tienes que decir: me arrepiento, Señor, me vuelvo a ti. Si aún no has nacido de nuevo, no has dado inicio a la buena obra de Dios en tu vida, la cual Él ha prometido cumplir, no es tarde. Hoy es el día de salvación. Cierra tus ojos y repite conmigo: Dios del cielo,
he escuchado tu palabra y entendí que hubo un pecado original, que hay una condenación, que hay una ira, pero también sé que Jesús pagó el precio por mí. Jesús, invoco tu nombre. Me arrepiento de mis pecados. Me someto bajo tu señorío. Creo en tu resurrección, que quitó el poder de la muerte y quita la muerte espiritual de mi corazón. Recibo el regalo de la vida eterna por la fe en ti. Amén.